Estaba yo el otro día patentando la hamburguesa con cucaracha, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Aquaman y el Reino Perdido. La historia empieza con unos piratas asaltando un carguero solo para que Aquaman aparezca al poco rato para darles la del pulpo. Y nunca mejor dicho, porque es Aquaman. Chistacos aparte, todo esto parece ser una historia que le está contando a su hijo. Porque sí, tras los eventos de la primera película, como parece que nunca más tuvo que juntarse con la Liga de la Justicia, pues se pudo permitir tener un hijo con Mera y al mismo tiempo ejercer como rey de Atlantis. Aunque esto último no es que le entusiasme demasiado. Entonces, ya puestos en contexto y dejando claro el tipo de humor lamentable que va a manejar el metraje, tenemos una escena en la que el padre de Arthur por la cara se pone a blanquear a Orm, que recordemos que es el hermano de Aquaman, diciéndole que siempre serán familia y que podrá contar con él y no sé lo qué. Y vale, yo puedo entender que en esta película el hermano se redime y que va a tener cierto protagonismo, pero no puede ser tan chapucero de adelantarme su redención con un diálogo de un tipo que casi la palma por su culpa y que para colmo parece haberse olvidado de que el mismo tipo al que defiende estuvo a punto de declararle la guerra a la superficie y que actualmente está preso y odia a Arthur con toda su alma. Hostias, que un poco de por favor. Si quieres redimir a un personaje, hazlo despacio y de forma natural, no dándole amnesia a los demás personajes. En fin, que tras este fragmento un tanto abrupto vemos que David Kane, alias Black Manta, sigue odiando al protagonista, pero como su traje está roto, poco puede hacer. Así que durante todos estos años se dedicó a buscar ruinas atlantes para conseguir material capaz de repararlo y así vengarse de Aquaman. Y mientras tanto el Dr. Shin, que sigue trabajando para él por puro interés arqueológico, se cae junto con otro científico por una grieta y es atacado por un monstruo que se carga al secundario anónimo. Entonces, para cuando llega Kane para ver qué pasó, inspecciona la zona pese a las advertencias de Shin y para sorpresa de nadie, más pronto que tarde vuelven a tropezarse con el monstruo, con el detalle de que no parece interesarse demasiado en los personajes principales, ya que una vez más vuelven a sobrevivir. Pero la novedad es que en medio del alboroto Kane encuentra un tridente roto que cuando une sus pedazos manifiesta una visión con un espíritu que lo posee parcialmente. Así que para cuando se da cuenta ya lo sacaron del agua y parece que a partir de ahora va a tener una nueva herramienta para efectuar su venganza. Retomando la historia, 5 meses después de esto la temperatura global aumentó bastante y eso está provocando diferentes epidemias entre los atlantes, ya que la contaminación y los residuos de la superficie están enfermando a su pueblo. Entonces, pese a que Aquaman propone rebelarse al mundo tal y como hizo Wakanda en Black Panther, el consejo dice que no porque los humanos son inferiores y no sé lo qué. Una subtrama que ya os adelanto que no lleva a ninguna parte. Además es que lo que dice Arthur tiene todo el sentido del mundo. Si colaborasen con la superficie dejarían de tirar mierda al mar, o al menos no lo harían sin saber cómo afecta a su pueblo. Pero parece que les importaba más enseñarnos cómo el Consejo Atlante desprestigia el reinado de Arthur y luego se olvidan del tema durante el resto de la película. Vamos, que les gusta molestar por el simple hecho de molestar. En cuanto a Black Manta, parece que no le fue nada mal durante estos meses, porque gracias a los chivatazos del espíritu del tridente consiguió un submarino muy avanzado, por fin arregló su traje y también tiene equipamiento atlante que funciona con un combustible conocido como oricalco. El problema es que es tremendamente escaso y la única forma de conseguirlo es saqueando las diferentes cámaras atlantes que lo tienen almacenado. Y justamente en ese momento se disponían a saltar una de ellas pilotando unos Octobots que consiguieron, pero hicieron saltar las alarmas y tienen que recurrir al plan B, en donde van a extraer el oricalco por la fuerza y a raíz de esto la tienen que liar parda por Atlantis. Y es que al colarse por las malas en la ciudad llamaron la atención de todo el mundo y tienen un conflicto con Mera y Atlana que no dura demasiado y poco después más de lo mismo pero con Arthur. Lo que pasa es que gracias a un cañón sónico que tiene el submarino y que están poniendo en peligro a civiles atlantes constantemente, consiguen distraer a Aquaman lo suficiente como para que no les dé caza y logren escapar con el oricalco. Parece ser que ese material fue descubierto por los atlantes mucho tiempo atrás y prohibieron su uso porque era muy contaminante y dañino. De hecho, llegan a la conclusión de que el responsable del calentamiento global en estos 5 meses fue Black Manta. Así que después de que el consejo dijese las tonterías de turno, el protagonista llega a la increíble conclusión de que la única forma de encontrar a Black Manta es pidiendo la ayuda a su hermano Orm, al cual tiene que liberar de una prisión perteneciente a otro reino y arriesgarse a entrar en guerra con él en caso de que lo descubran. Y yo me pregunto, ¿tanto te cuesta pedirle ayuda a Batman o Superman para que gracias a su tecnología o el superoído del kryptoniano consigan localizar a Black Manta y así ya no tienes que arriesgarte a tener un conflicto bélico con un reino aliado? Es que menuda obsesión con lo de Orm. Parece que la película gira en torno a redimir a este personaje en vez de recurrir a él de forma natural. Pues nada, que el hermanastro de Arthur parece ser la única opción viable, o al menos eso pretenden que creamos, y organizan el rescate usando un traje que lo hace invisible pero que casi nunca usa, y un pulpo espía que juraría que es el mismo que tocaba la batería en la primera película. Entonces, después de un par de escenas ridiculizando a Arthur, por fin consigue liberar a su hermano, el cual estaba debilitado por deshidratación, y tiene que pelear con los celadores. El protagonista apenas se camufla un par de veces, lo cual es un riesgo innecesario, ya que recordemos que si lo identifican, directamente le declararían la guerra a Atlantis, y entre una cosa y otra consiguen escapar montándose en unos bichos que parecen sacados de Bloodborne, y una vez en la superficie Orm recupera sus fuerzas mojándose en el mar, tienen una segunda pelea, pero ya cuando lo superan en número por mucho, pues terminan escapándose. Así que dicho esto, Arthur le comenta a su hermano lo que está pasando con Black Manta, y Orm se hace el sorprendido cuando en la otra película él quería hacer algo parecido. Pero el caso es que no sabe a ciencia cierta dónde puede estar, y lo único que se le ocurre es ir a una ciudad pirata clandestina, conocida como la Ciudadela, y preguntar en el bajo mundo submarino para ver si saben algo. El inconveniente es que una vez allí hablan con el dirigente, que de primeras parece no saber nada, pero como Aquaman se puso chulo,
pues acaban teniendo pelea y al final cuenta todo. Y es que parece ser que el antagonista se esconde en una isla del Pacífico en donde lleva 5 meses quemando oricalco para calentar el planeta. Así que ambos hermanos se van a dicha isla y le piden al pulpo de antes que vuelva con los demás atlantes para darles las coordenadas del lugar. Entonces después de esto tenemos las típicas escenas para humillar a un personaje que antaño se podía tomar en serio, haciendo que se coma una cucaracha porque al protagonista le hizo gracia. Cualquiera diría que la última vez que se vieron se intentaron matar el uno al otro y que concretamente Orm casi se carga al padre de Arthur. Pero mira, se ve que ya se les pasó todo y ahora son hermanitos con todo el buen rollo del mundo. Sea como sea, la exposición del oricalco hizo que la fauna y flora de la isla mutase como si fuese Fallout, y más pronto que tarde son perseguidos por unos grillos gigantes de los que por alguna razón, en vez de enfrentar directamente, escapan como si fuesen peligrosísimos. Y no sé tú, pero hasta ahora ambos personajes destacaban por no rehuir ningún duelo y por tener fuerza sobrehumana. Es más, Aquaman se lo pasaba pipa despachando parademonios durante la Liga de la Justicia. ¿Qué problema tienen con unos grillos del tamaño de una oveja? Si de hecho poco antes de librarse se ve como Arthur le parte la cara a uno sin mayor problema. No sé, supongo que era para hacer el chiste de construir puentes de forma literal en vez de metafórica y ya de paso decirnos que Orm no sabe correr pese a que su enfrentamiento contra Arthur fue en la cubierta de un navío. O sea, que sabe pelear en la superficie pero no correr. ¿Y qué se supone que hizo brevemente cuando recién escaparon de los celadores de antes? Es que Dios, qué puñetera manía de meter humor basado en ridiculizar personajes. En cualquier caso, ya habiéndose librado de los grillos, la película parece olvidarse de los animales mutantes porque no vuelven a cruzarse con ninguno. Así que mientras se acercaban a la base, el Dr. Shin confronta a Kane porque cree que no deberían seguir quemando oricalco y el villano demuestra que la posesión lo está enloqueciendo y que malamente distingue aliados de enemigos. Tanto es así que directamente reconoce que quiere arrasar los reinos atlantes, que en vista de la contaminación del oricalco, pues por consecuente también afectaría la superficie a base de contaminar los océanos. O sea, que el espíritu que lo está poseyendo es el típico villano genérico desquiciado que lo quiere destruir todo porque patata. Además, pese a que el mundo entero se está viendo afectado desde hace 5 meses, no hay noticias ni de la Liga de la Justicia, ni de la sociedad, ni de absolutamente ninguna entidad que se pudo haber dado cuenta de esto desde hace mucho tiempo. Es más, Aquaman forma parte de la Liga, repito que tiene contacto con Superman, Batman y Wonder Woman, y por lo que sea ni se molesta en pedirles ayuda pese a que la amenaza es bastante grande. Su primera opción fue liberar a un criminal de guerra que lo odia y que para colmo ni siquiera sabía dónde estaba Black Manta. Y bueno, de Flash no digo nada porque nadie sabe por dónde estará perdido, pero lo de no pedir ayuda a los demás es bastante cantoso. Conveniencias aparte, los protagonistas por fin llegan a la base, despachan a unos cuantos mercenarios genéricos y después de confirmar que efectivamente estaban quemando oricalco, aparece el Dr. Shin y les pide que se lo lleven con ellos porque ya no quiere seguir trabajando con David Kane. Por algún motivo Arthur se empeña en matarlo cuando segundos antes impidió que su hermano se cargase a un mercenario que sí los atacó. Supongo que para hacer la bromita fácil, pero el caso es que antes de poder decidir nada, hay una explosión, llama la atención de toda la base y se tienen que enfrentar a un Octobot. Una vez más con bromitas de por medio, ya que Arthur no tiene nada mejor que hacer que pelear con un recipiente altamente volátil y contaminante, y Orm básicamente es un saco de boxeo andante. Pero el caso es que poco a poco se van librando de las amenazas hasta que finalmente llega Black Manta, pelean contra él, Orm toca su tridente, no penséis mal, y entre una cosa y otra llega el ejército atlante y se pone a bombardearlo todo. Y yo me pregunto, ¿para qué se infiltraron en la base si el plan era bombardear la isla y destruir el horno de oricalco? ¿Qué finalidad tiene colarse dentro de la zona de fuego, arriesgar sus vidas y llamar la atención de los villanos para que les dé tiempo a prepararse? Entiendo que quieres meternos a los personajes peleando y toda la historia, pero joder, es que hay cosas que no tienen sentido. Y ya puestos, no podía Orm invocar un tsunami tal y como hizo en la otra película y dejarse de tonterías. Y otra cosa más, ¿acaso el tridente de Atlan no concedía una fuente de poder de la leche que tan importante era en la primera parte y ahora Arthur no lo lleva consigo casi nunca? Es que estamos ante una secuela que parece olvidarse de todo lo que plantearon antaño. Pues nada, que al final Black Manta consigue escapar en el submarino junto con todo su equipo y el bombardeo casi se carga a Arthur de no ser por la intervención de Mera. Cosa que recalca lo estúpida que fue la idea de meterse en la boca del lobo sabiendo que la iban a crujir a cañonazos. El asunto es que una vez que el villano se escapa de la base y los protas se ponen a salvo, el hermano de Arthur les explica la visión que tuvo al tocar el tridente y comprenden que el espíritu que estaba poseyendo a Kane era ni más ni menos que Kordax, el hermano de Atlan que antaño fue gobernante de Necrus, el séptimo reino atlante que lleva perdido desde hace siglos. De ahí el nombre de la película. Parece ser que en Necrus se usaba oricalco demasiado a la ligera y Kordax se puso en plan Sauron y forjó un tridente oscuro para convertir a todo su pueblo e incluso a sí mismo en unas criaturas monstruosas. El propósito ya no lo sabe ni Paula, pero el caso es que todo esto provocó que Atlan acabase enfrentándose a él y después de una batalla consiguió derrotarlo rompiéndole el tridente y congelándolo tanto a él como al resto del reino bajo una capa de hielo sólido que hasta hace unos meses permaneció escondida del mundo. ¿Por qué no lo finiquitó nadie en todo este tiempo? Tampoco lo sabe ni Paula, pero como suele pasar con estas películas, la indulgencia de unos se convierte en un marronazo para otros, porque ahora por culpa de Black Manta, el reino está a punto de emerger y Kordax lo está manipulando para despertarlo de nuevo. Y lo peor de todo es que lo único que necesita para ello es la sangre real de algún descendiente de Atlan. Y como el miembro más vulnerable es el hijo de Arthur, pues el villano lo secuestra, deja malherido al padre de Aquaman, y para cuando llegan los protagonistas consiguen salvarlo, pero llegaron demasiado tarde para evitar el secuestro. Afortunadamente Shin, que no se tomó demasiado personal el empeño de Aquaman en matarlo, transmitió en secreto sus coordenadas para que los protagonistas pudiesen seguirle
el rastro. Y una vez los alcanzan, para contrarrestar el cañón ultrasónico tan molesto que estaba usando Black Manta cada vez que se tropezaban con ellos, pues invocan a un montón de ballenas y demás cetáceos para que se pongan a cantar todas a la vez y así devolver el impulso sónico pudiendo reventar el submarino. Ni siquiera me voy a poner a buscar datos sobre si es o no científicamente correcto porque la tremenda sacada de la manga que se marcaron con esta parte es digna de admiración. Pero el caso es que el submarino ya no es problema y los protagonistas por fin pueden alcanzar las ruinas congeladas del Reino Perdido. Como no podían dejar a los secundarios sin hacer nada, pues aparecen unos monstruos para darles pelea, mientras Kordax, que es el mandamás, sigue congelado por el hechizo de Atlan. ¿Por qué los monstruos se descongelaron sin que tuviesen que hacer aparentemente nada y Kordax sigue bajo el hechizo que los atrapó a todos? No lo sabe ni Paula, pero vamos a decir que sí y terminar con esto de una vez. Como bien dije, llegan unos monstruos, los personajes secundarios les dan pelea y en cierto punto el rey Nereu se ve en apuros y Orn lo abandona porque es un traidor. Que no, hombre, que era broma. ¿No veis que se comió una cucaracha porque es gracioso y no sabía correr? Son demasiados chistes como para que sea malo. Pues eso, que redenciones aparte, Arthur se va hasta donde Black Manta y consigue rescatar a su hijo muy por los pelos gracias a la ayuda de Shin, e inmediatamente después tenemos la tan ansiada pelea final en la que después de una coreografía visualmente artificial pero entretenida, Arthur derrota a Black Manta. Pero su hermano vuelve a tocar el tridente y parece caer bajo su control. Pero como ya dije antes, se hicieron demasiados chistes con este personaje como para que alguien se crea que se va a volver malo. Así que tiene una pelea con su hermano en donde consigue hacer que su sangre libere a Kordax, y mientras el rey malvado estaba despertándose, Aquaman le da un discursito cursi a Orm, lo consigue sacar del yugo de Kordax, y entre los dos despachan al malo malísimo porque el muy Tolai, después de bloquear un tridente, se quedó completamente quieto cuando le lanzaron otro. O sea, que tanta historia con que era peligroso y no sé lo qué, y el muy gilipollas duró 15 segundos despierto porque no sabe apartarse un poco. Y bueno, lo de que la ciudad se derrumbe justo después es un clasicazo, porque ahora resulta que Kordax, copiando una vez más a Sauron, una vez le rompen el artefacto único, pues provoca el derrumbamiento de Necrus y los protagonistas tienen que escapar como malamente pueden. Pero tranquilos, que aparte de Black Manta no la palma nadie, ya que pese a que Aquaman le quiso echar una mano, prefirió irse al otro barrio antes que aceptar su ayuda. Entonces los demás escapan del derrumbamiento, el reino perdido queda destruido, y pese a que perdieron a varios soldados atlantes durante la operación, los supervivientes están de risas porque como no conocían sus nombres, pues no les importan a nadie. Además, en vista de cómo se portó Orm, en vez de llevárselo de vuelta a la cárcel de la que vino, van a fingir su muerte para que tenga otra oportunidad. Y esto acarrea un fallo argumental bastante grande, porque se suponía que cuando Arthur liberó a su hermano, lo hizo con un traje de camuflaje porque nadie debía saber que el rey de Atlantis estaba traicionando un reino aliado para liberar a un prisionero. Si ahora anuncias que Orm está muerto, van a saber que fuiste tú quien lo sacó de la cárcel para colaborar con él. Es más, el simple hecho de haber visitado una ciudadela llena de piratas del bajo mundo ya es una brecha de seguridad terrible, porque esa gente ni tiene límites morales, ni se va a cortar un pelo en vender información a otros reinos sobre la reciente colaboración entre los dos hermanos. Y menos todavía después de la que liaron. Es que vamos, por lo que a mí respecta, la cagaron bien cagada, y antes de que se den cuenta el reino de los desertores les declara la guerra. Pero bueno, parece que esta gente no se dio cuenta y tenemos que fingir que todo está correcto. El caso es que tiempo después Arthur pasa olímpicamente del Consejo Atlante, se hace respetar de una vez por todas, y tal y como tenía planeado le revela la existencia de su reino al mundo de la superficie para que a partir de ahora colaboren juntos. Y en cuanto a la postcréditos vemos como Orn está probando una cheeseburger tal y como le dijo Arthur, y para aliñarla le pone dentro una cucaracha. Y esta es oficialmente la última escena del universo extendido de DC. Un personaje anteriormente respetado comiéndose un bicho para repetir el mismo chiste de antes. Y creo que esto representa muy bien en qué se convirtió la saga. Algo que empezó como una versión oscura de lo que ofrecía Marvel, pero que destacaba a su manera, se acabó convirtiendo en una copia mala de este que renunció a todo lo que la hacía única para imitar las peores características de su competidor. Vale que lo de los Atlantes revelándose al mundo puede parecer un final más o menos aceptable a primera vista, y que el hecho de que Orn deje sus prejuicios a un lado también puede ser pasable. Pero a efectos prácticos es un final decepcionante de cojones, porque tenemos varios personajes que hicieron debut en películas pasadas y nunca más se supo de ellos, los reclutamientos de la Sociedad de la Justicia tampoco fueron a ninguna parte, Flash está perdido sabe Dios por dónde, la Liga de la Justicia se juntó una única vez en 10 años y nunca más volvió a colaborar pese a que el mundo se vio amenazado varias veces, Henry Cavill no volvió pese a que lo habían anunciado, y en general hay demasiados frentes abiertos como para conformarse con algo tan simple como que los Atlantes se rebelen al mundo. El reinicio de DC me parecía muy necesario porque visto lo visto, no conseguían levantar cabeza. Pero ya que lo tenían planeado desde hacía tiempo y que todavía sacaron al menos 4 películas después del delirio que tuvo Dwayne Johnson con Black Adam, pues no sé, pudieron haberse organizado un poco mejor para, aunque sea, hacer algunos cameos menores unificando los personajes ya presentados, comentar un poco su destino y darnos un final que por lo menos se sienta como un final. Aquaman y el Reino Perdido para mí no se siente como el final de una historia, sino como un episodio más de una saga que cortaron por lo sano y ni siquiera tuvieron la dignidad de darle un cierre mínimamente decente. Supongo que tal y como estaba todo, Warner Bros. Quería deshacerse de esto como fuera y empezar con el nuevo proyecto lo antes posible. No por nada sacaron 4 películas en un año, así que no le pidas peras al olmo. Pero igualmente me parece vergonzoso el trato que le dio tanto a los personajes como a sus historias, y espero que con el reinicio se lo tomen un poco más en serio, porque así no se hacen las cosas. No voy a decir nada que no sepáis porque en las últimas reseñas yo os estuve preparando para esto, y es bien sabido que estos últimos proyectos salieron en cines únicamente para recuperar parte de la inversión, ya que Warner Bros. No tenía ninguna
confianza en ellos y se notaba demasiado. Además, el paripé con lo de engañar una y otra vez sobre lo que formaba parte del nuevo canon no hacía otra cosa que demostrar que estas últimas películas no eran más que patadas de ahogado, lo cual, tratándose de una película de Aquaman, es cuanto menos irónico. Igualmente, pese a que esta secuela me pareció bastante floja, venía con las expectativas tan bajas que me sorprendió para bien, pero eso no quiere decir que me haya gustado. Simplemente me sorprendió que no fuese tan mala como The Flash, porque lo cierto es que tiene unos cuantos fallos bastante gordos, es genérica como ella sola y no innova en absolutamente nada. De hecho, uno de sus principales problemas es que se siente como una versión peor de la primera parte. Con la primera película de Aquaman se vieron criaturas de todo tipo, batallas épicas, buenas coreografías de combate, los personajes se podían tomar en serio y cada vez que mostraban algo enriquecían un lore que por aquel entonces era muy prometedor. En cambio, con El Reino Perdido, aunque sí que añaden alguna cosilla, ya no sorprende. Y no solo porque la saga no tenía futuro, sino porque aunque cambian a los bichitos atlantes de turno, no sientes una novedad real. Es más de lo mismo pero con otra skin, peores peleas, una historia mucho más apresurada y personajes haciendo el payaso constantemente. Vamos, que intentaron imitar el éxito de la primera y en su lugar nos dieron una versión que es peor en todo. Ya para empezar, el contexto de la película jugó significativamente en su contra. Y no solo hablo de la cancelación de la saga, sino también de las polémicas que hubo detrás, ya que pese a que a Johnny Depp lo sacaron de Animales Fantásticos, a Amber Heard la mantuvieron en DC pero con menos escenas, lo cual ya le crispó los nervios a más de uno y con razón, ya que según el sexo de quien se meta en polémicas toman unas medidas u otras, y eso es hipócrita hasta decir basta. Además también está lo de Aquaman de la postcréditos de Flash, que no sé qué aporta todo esto ni si se supone si es el mismo que esta película, que lo dudo bastante, pero vamos, que como mínimo es confuso. Del mismo modo, dejando las polémicas a un lado, Aquaman y el Reino Perdido parece muy desconectada de la primera, sobre todo a nivel conceptual, porque hay unos cuantos aspectos básicos que se establecieron en la otra película que aquí se ignoran a lo bestia, como por ejemplo algunas fuentes de poder y habilidades varias, tales como las habilidades de Orm para manifestar tsunamis o el tridente de Atlan que apenas se usa durante todo el metraje. Luego también están los cambios de comportamiento radicales de los personajes, ya que Arthur rehuye algunos combates cuando es bien sabido que le encanta pelear, y para colmos demasiado payaso pese a que en su debut se lo presentó como alguien bastante serio. Y es que una cosa es ser un poco despreocupado y otra hacer el cafre por el simple hecho de hacerlo. Y en cuanto a Orm, creo que sobran las palabras. Empezó siendo un dirigente frío que rozaba lo tiránico y ahora es un alivio cómico que hace de saco de boxeo, es objeto de burlas y faltas de respeto constantes, y para empeorarlo todavía más lo blanquean antes de tiempo por pura conveniencia de la trama. Personalmente no tengo ningún problema con que un personaje malvado se redima y cambie de bando, pero lo que no me parece normal es que a la mínima que Atlantis tiene un problema, su primera solución sea liberar a Orm porque el guión quiere redimirlo. Y ya lo de las charlitas sobre la familia y toda esa mierda completamente sacada de la manga, que me explique alguien dónde se las dejaron en la primera entrega, cuando supuestamente todavía se podía dialogar. Es que parece que primero había que derrocarlo sí o sí porque era un peligro y ahora hay pobrecito que es de la familia y siempre seréis hermanos y no sé lo qué. Es que no me jodas, dejaron al personaje irreconocible y metieron su redención con calzador. Y ya que hablamos de personajes, Kordax me pareció un villano final de lo más lamentable y que apenas tiene desarrollo, y Black Manta, pese a que tiene más minutos en pantalla que en la otra película, destacó mucho menos. No estuvo mal del todo, pero me pareció más impresionante su primera aparición que su papel antagónico en esta secuela. En cuanto a la historia principal, pese a que el concepto es parecido al de la primera parte, con el mundo viéndose amenazado por un problema a gran escala, está llena de conveniencias que empobrecen su calidad, como por ejemplo que Aquaman y su hermano estén nerfeados cuando conviene, que la Liga y Sociedad de la Justicia estén 5 meses sin hacer nada pese a que el mundo entero se puede ir a pique, lo que mencioné al final sobre fingir la muerte de Orm junto con su rescate que técnicamente debió provocar una guerra y no tiene pinta de que vaya a pasar nada, el consejo desprestigiando a Arthur para que al final haga lo que le dé la gana, la infiltración gratuita a la base de Black Manta para luego bombardearlo todo, la derrota de Kordax que me pareció floja, apresurada y muy decepcionante, su plan absurdo y genérico queriendo destruir el mundo y el océano, que la verdad no sé qué planes de futuro tendría una vez conseguido, la incorporación del hermano de Arthur en el equipo, que me parece forzadísima porque todos los personajes parecieron olvidar enseguida lo que hizo, o el propio Atlan congelando el reino de Necrus sabiendo que el hechizo se podría deshacer de una forma tan sencilla como usando sangre real en el altar. Ya que los congelaste, pues remátalos. En fin, que la película es entretenida, pero muy flojita a nivel narrativo. Eso sí, la acción es muy abundante, con lo cual no te aburres, pero sí que es cierto que es un tanto genérica además. No hay unas coreografías especialmente llamativas y las pocas veces que ponen una pelea interesante, el CGI canta demasiado. No es que tenga mal CGI, pero se siente muy saturado. Creo que después de ver The Flash estoy curado de espanto, pero aún así no puedo evitar pensar que toda esta película es una pantalla verde constante y que ni siquiera algo tan básico como una ciudad se graba en zonas reales. Ya no te pido que hagas animatrónicos con las criaturas atlantes, pero joder, ¿en serio se volvieron tan vagos que ni siquiera pueden viajar a Nueva York o irse un par de semanas a una reserva natural para grabar unas cuantas tomas? Tíos, que no les falta pasta, lo que les falta son ganas de hacer las cosas bien. Y el humor es el ejemplo perfecto, porque una vez más, destaca por ser excesivo, vergonzoso y tremendamente infantil. Después de que Blue Beetle se saltase esa etapa lamentable por la que estaba pasando DC, la secuela de Aquaman volvió a retomar el problema para dejarnos el mal sabor de boca. Y es que entre los chistes de cacaculo pedopis y los comentarios de prepuber que sueltan personajes de casi 50 años, la verdad es que aparte de no reírme ni una sola vez, no puedo evitar sentir cierta vergüenza ajena. No solo por la mala calidad, sino porque además a golpe de 2023 y con el cine de supers yéndose
a pique por cosas como esta, pues parece que siguen sin aprender. Al final Aquaman y el Reino Perdido, para sorpresa de nadie, fue una película del montón donde lo aparentemente bueno acaba siendo genérico y lo malo, como de costumbre, consiste en ridiculizar personajes antaño respetables y cargarse toda la atmósfera. Y después de varios años consecutivos pegándose batacazos con algún producto bueno entre medias, desgraciadamente este terminó siendo el último episodio del universo extendido y por ende, pese a que pudieron organizarlo muchísimo mejor, un final lamentable para la saga.